vamos a hablar acerca de un tema que comenzamos la semana pasada. La semana pasada nosotros hablamos del tema la vida revelada y nos basamos en Primera de Juan. Si quieren abrir su Biblia, en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, donde nosotros aprendimos lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y le hemos visto y le hemos oído. Entonces, lo que hemos visto y oído, dice el versículo 3, eso os testificamos y os anunciamos para que tengáis comunión los unos con los otros, y nuestra comunión verdaderamente es ¿qué? Con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Y luego dice en el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a tomar ahora, ya explicamos la semana pasada, la vida revelada, ya aprendimos que Cristo es Dios. Cuando le vengan alguna secta, algún grupo y les diga que Cristo no es Dios, que Cristo no es parte de la Santa Trinidad, cuando le digan que Jesucristo es creado, es el hermano de Lucifer, como dice una secta, o les digan que Cristo no es Dios hecho carne, usted le pueden demostrar con el mensaje de la semana pasada que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios, Cristo es el verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vamos ahora a estudiar la segunda parte de Primera de Juan, y en esta parte vamos a aprender acerca de la luz y las tinieblas. Dice en el versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Sí lo tienen todos? ¿Sí lo pueden ver en las pantallas? ¿No? No. Primera de Juan 1:5. Rafa, ponte tú ahí mejor para tener más prontitud. Ok. Ese es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz, dice, y no hay ningunas tinieblas en él. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, ¿y qué cosa? Y no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces empezamos en el versículo 5, que nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él. Este mensaje no es un invento de los apóstoles. Una vez alguien me dijo: es que la Biblia fue hecha por hombres. Y yo le contesté: claro que sí, ni modo que haya sido hecha por marcianos. Fue hecha por hombres, pero ¿qué eran y quiénes eran los hombres que escribieron la Biblia? Santos, profetas, apóstoles de Dios, que recibieron la revelación de las Escrituras, lo que debían escribir por medio de la inspiración directa del Espíritu Santo. Por eso dice Juan, dice: este es el mensaje que hemos oído. Él no tenía una grabadora cuando estuvo con Cristo. Él no tenía un celular. Él no tenía un iPad. Él no tenía nada para grabar las conversaciones, las bienaventuranzas, las enseñanzas de Cristo. ¿Cómo pudieron recordar todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo realizó? Muy fácil. La Biblia dice, y también nos dice a nosotros: y cuando venga el Espíritu Santo, Él vendrá a ustedes y les recordará todas las cosas. Eso es lo que hace el Espíritu, y le llama la Biblia al Espíritu Santo el Consolador, el que está con nosotros y nos consuela cuando nosotros estamos atravesando una necesidad.
Y cuando te inviten a dar una conferencia, compartir, o de repente dices, no tengo nada preparado, depende del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ponga palabra en tu boca de algo que tú ya habías anteriormente estudiado, habías repasado o habías meditado en la Biblia. El Espíritu Santo nos recuerda. Y estamos con alguien y estamos compartiendo del Señor y no sé de dónde, bueno, sí sabemos de dónde, el Espíritu Santo nos comienza a dar palabra y dices, qué hermoso, Dios me pudo utilizar para su gloria, para su honra. Dice Juan, este es el mensaje que hemos oído, este es el mensaje que hemos oído, o sea, no lo inventamos nosotros y no lo obtuvimos en el libro de la segunda mano. Y esto también lo podemos corroborar en segunda de Pedro 1, 16 y versículo 18. Si no tiene Biblia, lo puede ver en las pantallas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas. Fíjense que la Biblia no son fábulas artificiosas, sino como que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro dice, lo vimos. Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Versículo 17 de segunda de Pedro 1 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Versículo 18, otra vez dice, y nosotros, ¿qué dice Pedro? Oímos. Ya vieron cómo Pedro, Juan, todos dicen lo que vimos, lo que hemos oído. Y dice, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Así que cuando tú le comentas algo a alguien, una noticia, le dices, ¿te dijeron o tú lo oíste? ¿Verdad que así te dice mucha gente? ¿Te dijeron o lo oíste? Y cuando dices, es que yo lo oí con mis propios oídos. Cuando tú lo oyes con tus propios oídos, eres primer testigo, oído y ocular. Nadie me contó, nadie me choreó, nadie me echó un rollo. Yo lo oí, yo lo vi. Eres un testigo en potencia. Los apóstoles eran testigos en potencia porque vieron y oyeron acerca de la vida de Cristo, vivieron con Cristo, comieron con Cristo, cenaron con Cristo, durmieron con Cristo, predicaron con Cristo, salieron de misioneros con Cristo. Ellos fueron testigos, cómo sacó demonios, cómo sanó a los enfermos, cómo le dio oído a los sordos, cómo le dio vista a los ciegos. Nosotros, dicen, hemos visto, hemos oído. Somos testigos de primera mano. Y aparte, el Espíritu Santo ya había descendido y les estaba recordando. Y es por eso que, regresando a primera de Juan capítulo 1, en el versículo 5, que nos dice la Biblia, ese es el mensaje que hemos oído. A ver, ¿de qué mensaje está hablando? Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Primer mensaje, Dios es luz. Lo primero que nos dice Juan, Dios es luz. Y dice, y ningunas tinieblas hay en él. Ahora, cuando hablamos nosotros, Dios es luz, vamos a entender qué significa esto. Cuando la Biblia nos dice que Dios es luz, ¿qué significa que Dios es luz? Dios es luz, Dios es luz por naturaleza y por carácter. Por naturaleza y por carácter. La luz es lo que es Dios por dentro. Dentro de su ser, el ser de Dios es luz, la esencia de Dios es luz, la naturaleza de Dios es luz, el carácter de Dios es luz. Dios mora en la luz, hermanos. Dios mora en el esplendor. Dios, o la gloria y el brillo, Dios mora, vive en el esplendor, en la gloria, en el brillo de su propia luz. A Dios no lo ilumina nadie. A Dios no le prenden el foco nadie. Dios no necesita el sol.
Dios alumbra porque esa es su naturaleza, ese es su ser y esa es la esencia de Dios. Dios es luz. La Biblia dice aquí, Dios es luz. Si Cristo no fuera Dios, no diría Cristo que Él es la luz del mundo. Otro versículo que nos demuestra que Cristo es Dios. ¿Dónde dice la Biblia la Trinidad? No, no la dice, pero nos habla de que los atributos que tiene Dios son los mismos atributos que Cristo también dice que tiene. Dice la Biblia, Dios es luz. Cristo dijo, yo soy la luz. O sea, Cristo cuando dijo yo soy la luz, dijo, yo soy Dios. Y Él dice, vemos que él vive en la gloria, en el brillo de la luz. Donde quiera que Dios esté, escuche, donde está Dios hay luz. Si Dios está en tu hogar, hay luz. Si Cristo está en tu vida, tienes luz. Si Cristo está en tu trabajo, hay luz. Si Cristo está en tus conversaciones, hay luz. Donde quiera que esté el Señor, hay ¿qué? Luz, hermanos. Hay luz. Y significa que si hay luz, no hay tinieblas. Entonces, cualquiera que se aparta de Jesús está en tinieblas. Cualquiera que no lee la Biblia, cualquiera que no ora, cualquiera que no levanta a Cristo en su hogar, hay tinieblas. La Biblia nos dice que Dios es luz, la gloria y el brillo de la luz ilumina todo su ser. Gracias a Dios, Dios es luz, nos dice su palabra. Así que la naturaleza de Dios dice, Dios es luz, versículo 5, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él. ¿Cuántas tinieblas hay en Dios? Ningunas. De repente Dios se me pierde, de repente Dios se confunde. No, Dios nunca se confunde. El otro día alguien subió en Instagram, un amigo, un futbolista muy amigo mío del Club Cruz Azul, que es muy cristiano, subió un mensaje diciendo, ¿qué es lo que no te hace permitir creer en Dios? Y a este futbolista estuve viendo lo que le contestaban, se me hizo una pregunta muy buena. Y una señora contestó, yo no puedo creer en Dios porque se llevó a mi hijo de 3 años. ¿Cómo voy a creer en un Dios que se llevó a mi hijo? Y él le contestó, se lo llevó a su presencia, a un lugar donde no hay tristeza ni dolor, donde está por los siglos de los siglos reinando con Cristo, donde nunca volverá a sufrir. ¿Se te hace eso injusto? Pero ¿qué quieres? Hay unos que, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste, Dios? ¿Por qué no? Todos nos vamos a ir algún día. ¿Es Dios injusto porque o hay una ley que nos diga que es a los 14 que nos tiene que llevar Dios o después de los 20? Hay unos dicen es que no vivió, no se graduó, no esto, no aquello, y tampoco va a pagar renta, ni impuestos, ni agua, ni va a buscar chamba, ni se va a desvelar en las noches. Nos podemos reír, pero es verdad, está en la gloria del Señor. La Biblia dice, los niños de los niños es el reino de los cielos. Y es algo con lo que tenemos que enfrentar todos. Algún día un ser querido muy cercano de nosotros va a morir. Y si mueren con Cristo, mejor, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, la naturaleza de Dios es revelarse a sí mismo como la luz. Dios tiene luz propia. ¿Y saben qué es la luz propia? La luz propia es como el sol. El sol tiene luz propia. La luna no tiene luz propia. La luna es el reflejo del sol. La luna no tiene nada de luz. Cuando la ves así bien brillante, es porque el sol la está iluminando. Y la palabra luz propia en griego es pos, P-H-O-S, pos. Cuando dice la Biblia que Dios es luz, es pos, y significa luz propia, no reflejada, como la del sol. Nada más que también
¿quién encendió el sol? Dios lo encendió y le dio luz propia al sol. La luna es luz reflejada y es la palabra pegos en griego, P-H-E-G-O-S, pegos. El sol es pos, Dios es pos, la luna es reflejo, es pegos, no es luz propia. Entonces, Dios es luz, ¿en qué sentido? En el sentido de que Él posee una perfección moral absoluta. Una perfección moral absoluta. Hay muchos que pecan, dicen algo, dicen, Dios entiende. Dios sabe que me encantan las mujeres. Dios sabe que, Dios sabe que me gusta este pecadillo y Dios entiende. No, por eso murió Dios en la cruz del Calvario, su Hijo Jesucristo, para limpiarte de todo pecado y de toda maldad. Dios comprende que tengo que echar unas mentirillas y Dios comprende que pues me tengo que hacer de la vista gorda con esa lanita que pasó por el municipio en tesorería y pues vénganos tu reino. Dios proveyó. No, Dios no proveyó. Dice la Biblia, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. En el libro de Isaías, en el capítulo 57, en el versículo 15, Dios dice en su palabra, Isaías 57:15, dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, dice, yo habito en la altura y la santidad. Y también con quien habito, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Queridos hermanos, no se puede conocer a Dios cuando se vive una vida inmoral. Si tú hoy tienes una vida inmoral, no puedes conocer el carácter moral, la luz y la perfección de Dios. Si tú tienes ahí tus revistillas pornográficas y tus videos por ahí guardados y tienes ahí tus páginas que visitas todos los días, inmorales, todo eso que es porneia, no fornicarás, dice la Biblia, fornicación, viene la palabra porneia, cualquier relación sexual ilícita, sea vista, sea actuada, sea deseada, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, todo eso es inmoralidad, inmoralidad. Es que si Dios nos dio un aparato reproductor femenino y masculino, si Dios me dio el sexo, ¿por qué no lo puedo utilizar? Si Dios nos los dio, pero Dios también nos dice ¿cuándo lo podemos utilizar? Hay muchas cosas en tu trabajo que ahí están, pero solo las puedes tocar cuando se requiere tocar ese instrumento o se requiere tomar ese instrumento para actividades del trabajo, pero no lo puedes agarrar cuando tú quieras. Tienes que llenar una forma, pedirla y decir la requiero para realizar cierta actividad. Entonces hay muchas cosas que tenemos a nuestro alcance. Dios nos dio una panza para que le metiéramos comida, pero no le podemos meter a la panza comida a la hora que queramos porque nos vamos a enfermar. Y así Dios nos dio muchas cosas, pero significa que también con lo que Dios nos da, Dios también nos da un orden. Y Dios dice que las relaciones sexuales son solo para disfrutarse y gozarse con la mujer de tu juventud, dice la Biblia, como preciosa y amada Gacela, la mujer que es tu esposa y nada más. No cometerás inmoralidad. Dios es un ser puro moralmente y cualquier relación sexual ilícita fuera del matrimonio es inmoralidad. Aún sea vista, aún sea internet, aún sea alguien que no es tu esposa, los novios, los que tienen pareja deben de guardarse en Dios y deben de decir hasta que nos casemos. Y si ya la regaron, si ya lo cometieron y no conocías a Dios, dile de hoy en adelante, yo quiero prometer delante de Dios y a ti mi amor y a ti mi vida, hay que prometernos, hay que hacer un esfuerzo, hay que guardarnos hasta que el Señor juez nos diga
si acepto, los declaro marido y mujer, y te vas a la luna de miel y Dios te bendiga. Ya son esposos. Ya tienes la bendición de Dios, la mano de Dios. ¿No saben qué hermosos es guardarse y casarse y decir a mi esposa, esposo, esposa, ya tenemos la mano, la bendición de Dios, aleluya? Y te gozas con tu mujer, te deleitas con tu mujer. Porque es tu mujer, es tu hombre, es tu esposo, es tu esposa. Y ciertas cosas ayer hablamos en la cena de matrimonios que se perdieron muchos, por cierto. Ojalá que la próxima cena de matrimonios vengan, porque ayer nos quedamos picados. Mi esposa y yo tenemos mucho que compartir a las parejas. Gracias a Dios tuvimos 70 parejas aquí el día de ayer. Nuestros 10 edecanes que nos estuvieron sirviendo, gracias a Dios por su vida. Pero 70 personas son 35 parejas. 35 parejas. Entonces, no se puede conocer a Dios cuando se vive una vida inmoral, porque la inmoralidad ciega el corazón para ver a Dios. La luz que tengamos debe ser la base de nuestro compañerismo con Él. Miren que la Biblia nos dice muy claramente: ¿y qué comunión hay de la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? ¿Qué comunión hay entre la muerte y la vida? Por eso también la Biblia nos dice en 2 Corintios 6:14, no lo busque, y 15, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas o Cristo con Belial? Tú no puedes tener una relación de intimidad con una persona que no profese tu misma fe, que no crea en el mismo Señor, en el mismo Dios. Y muchos dicen, es que creen en Dios. Miren, la mayoría cree en Dios. La pregunta es: ¿en cuál Dios? ¿En el Dios Sol? ¿En el Dios Luna? ¿En el Dios del dinero? ¿En el Dios del trabajo? ¿Cuál Dios? Porque ¿sabes quién es tu Dios? A quien más tiempo le dedicas, a quien más consume tus pensamientos, en el que más piensas, en el que más meditas. Ese es tu Dios. Te has hecho muchos dioses. En AA te dicen la fuerza superior, y si tu celular es tu fuerza superior, concéntrate en tu fuerza superior. Pero originalmente era la palabra Dios, no era un ser superior, una fuerza superior. Porque reconocen en AA que necesitamos a alguien superior a nosotros para podernos ayudar a salir del alcoholismo. Así dicen ellos. Y si tu celular es el que te va a ayudar, pues acude a tu celular. Y es bueno AA, no es malo. Pero te quitan una rama, y esa rama se llama alcoholismo. Pero sigue siendo infiel, tranza, mujeriego. Y lo bonito de Dios en Cristo Jesús es que cuando Él viene a nuestra vida, Él no nos corta una rama. Cristo llega y comienza a sanar la raíz de todos nuestros problemas. Y comenzamos a hacer frutos agradables, árboles sanos delante de Dios. El Evangelio de Juan se demuestra que la vida y la luz son inseparables. Por ejemplo, en Juan 1:4 dice la Biblia: en Él estaba la vida, y la vida era ¿la qué? La luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? Estaba hablando de Cristo. Si ustedes leen Juan 1:1, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese estaba en el principio con Dios. Y también nos comienza a hablar en el contexto, hablándonos de Jesucristo. En el versículo 4 dice: en Cristo, en Él, en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si Cristo no fuera Dios, ¿cómo que la vida puede estar en manos de un hombre? Cristo es Dios. Cristo es el dador de la vida. Dios es el dador de la vida. Dios Padre, Dios Hijo son la misma persona, hermanos. Espíritu Santo, 3 en 1. Los 3 son Dios, son parte de la Santa Trinidad.
Y las cualidades que tiene el Espíritu, tiene el Padre, las tiene Jesucristo. Es algo hermoso, precioso, cuando uno lo ve a la luz de la palabra de Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y así, hermanos, en Cristo, como también la muerte, las tinieblas y la muerte van de la mano, así también la vida y la luz van de la mano, son inseparables. Cuando hay luz, hay vida. Cuando hay muerte, hay tinieblas, hermanos. Cuando hay tinieblas, hay muerte. Entonces, en esta mañana, todos ustedes o están en la luz o están en las tinieblas. No puedes estar en medio. ¿Eres frío o eres caliente? A los tibios Dios los vomita de su boca. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Tú no puedes jugarle al listo con Dios. No puedes. Tienes que tomar una decisión. O sí soy o no soy. O le entro o no le entro. Tú no puedes andar con Dios leyendo la Biblia y el fin de semana o el sábado leyendo tu horóscopo. ¿Qué pasó? Le estás diciendo: Dios, muéstrame tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ay, pero mi astro me dice hoy, Capricornio, ten cuidado, no salga, esto y aquello. A ver, te vas con los chalanes, con las estrellas, consulta las estrellas. ¿Por qué mejor no vas con el mero mero, con el que creó las estrellas? ¿Quieres una casa? ¿Quieres un trabajo? ¿Quieres una esposa? ¿Quieres lo que quieras? Pídeselo a Dios. No vayas con Brujilda, ni con el chamán, ni con la ouija, ni con la bola de cristal. Son caminos peligrosos, son caminos de demonios, son caminos de destrucción. Y sí te pueden decir muchas cosas quizás que vayan a pasar en tu vida, pero no, porque el diablo no sabe el futuro. El diablo no sabe qué va a pasar el día de mañana. El único que sabe todas las cosas es Dios. Pero a mí me dijeron que iba a conocer un güero con pelos parados en la playa. Me lo dijo, me leyeron la mano y me dijeron que me lo iba a encontrar en Acapulco. Y me pasó, me encontré un güero de ojo verde con pelos parados y nos enamoramos. No es que supiera la bruja, no es que supiera los demonios, sino que ellos te trajeron al güero y lo manipularon y te hicieron creer que sabían el futuro, pero no lo saben. Y es que me curaron de un cáncer. Y no sé, una corcholata como Pachita hace muchos años, que con una corcholata te abría la columna y sanaba a la gente, pero con poderes de Satanás. Satanás también hace milagros, pero te cobra muy caro. Y Dios hace milagros y no te lo cobra, porque ya pagó su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Es gracias, un regalo de Dios. Y si no te cura el Señor, Señor, si así me quieres, en el lecho, en mi cama, aquí estoy feliz, gozoso, porque dice la Biblia, la voluntad de Dios es que demos gracias en todo, en 1 Tesalonicenses. Dad gracias en todo. Ahora ven lo que dice el versículo 6 de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6, y dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo una vez escuché un grupo religioso que decía: es que los cristianos ya no pecamos. Ah, caray. Le digo: ¿tú no pecas? No. ¿De verdad? Acabas de pecar, le dije, por mentiroso. Dice: si decimos, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Miren, es muy fácil decir de la boca para afuera: yo soy muy espiritual, yo soy muy cristiano. La profesión o la prueba para la profesión verbal de cualquier persona deben ser sus acciones. ¿Saben que un cristiano demuestra su cristianismo no por lo que habla, sino por lo que hace? Tú hablas muy bonito de Dices cosas muy bonitas de Dios,
Pero híjole, tu comportamiento deja mucho que desear. En Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, Santiago 1, 22, nos dice la Biblia lo siguiente. Dice la Biblia, a ver si recuerdo bien, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es como el hombre que va y se mira en un espejo, su rostro natural, y se considera a sí mismo y luego olvida cómo era. Por ahí, ¿verdad? Dice la Biblia: sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y luego que dice: engañándoos. No es lo mismo que dice Primera de Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, nos mentimos y no practicamos la verdad. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Significa que muchos cristianos viven en un engaño. He conocido hermanos, he conocido hermanas, he conocido personas que tienen mucho tiempo en el Señor, muchos años, y viven de verdad como inconversos. Han tropezado a su esposa, han tropezado a sus hijos, han tropezado a sus familiares. Es más, muchos de sus familiares raramente se convierten simplemente por el mal testimonio del esposo, del padre. Les cuesta trabajo creer. ¿Cómo es posible que él se diga que tiene 20 años en Cristo y siga viviendo la vida que lleva tan pecaminosa y tan perdida? Y él quiere que yo vaya a su iglesia, que yo acepte a Cristo, que yo me haga cristiana. Pero si yo lo veo como es. Y saben que muchos podemos ser un tropiezo para mucha gente, para que nunca se pare en la congregación, nunca venga a la iglesia, porque somos nosotros un tropiezo. Los vacunamos en contra de Cristo. Así son los cristianos, así son de tranzas, así son de ladrones, así son de mujeriegos, así son de tranzas. Imagínense. Qué importante vivir, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Pero cuando tú das un buen testimonio y cuando tú a tu familia dicen: oye, ¿qué tienes? Te veo distinto, te veo distinta, eres diferente, eres diferenta. Algo te pasó, te veo paz en tu rostro, te veo transformado, cambiado. Yo quiero tener lo que tú tienes. Y tú le dices: ¿quieres tener lo que yo tengo? Sí. Ven a Cristo, te invito a mi iglesia, te invito a que escuches del Señor. Vamos, vamos. ¿Se acuerdan del comercial? Al circo. No, pero vamos a la iglesia. Yo quiero escuchar, porque eres un buen testimonio. Ellos quieren lo que tú tienes. Y tus amigas se burlan: ay, eres la monja, y eres no sé qué, y eres esto, y eres aquello, y eres el monje loco, y eres esto, y aquello, y te critican. Pero por dentro, mira, no falla. Y te lo aseguro, y lo he visto durante mi vida cristiana. Se pueden burlar porque todos se juntan con los que hacen bullying, y es bueno, es más común ser bueno, según ellos, estar con el montón que estar con los rechazados. Pero por dentro te respetan y dicen: híjole, me voy a acercar a la monja porque me dejó mi novio, y a él le dijo que no al más guapo de la escuela, pero era el más drogo, el más reventado, el más alcohólico, que pareciera que a tantas mujeres les atrae eso. Como diciendo: golpéame, embarázame, abandóname, pero yo te entrego mi corazón. ¿No es irracional eso? Y tantas chicas tan lindas, tan guapas, tan bonitas, bien educadas, andan con lo peorcito. Y se juntan con lo peorcito porque les llama porque quieren ser del montón.
Y si las embarazan, las dejan, las abandonan. El 89% de los hombres, escuchen chicas, que le prometen amor a sus novias eterno, y que las aman, que las quieren, y que no sé qué, el 89% cuando las embarazan, las abandonan. Ahí te las arreglas. A ver cómo le haces. Se desaparecen del mapa. Ni en Google aparecen. ¿Valió la pena? Ahora no vayas a considerar el aborto. Te haces cargo de tu responsabilidad delante de Dios. Y ese bebé se puede convertir en una bendición. Y va a ser una bendición. Y vas a tener que amarlo, cuidarlo. Pero no era la edad para que tú tuvieras un hijo. Pero ahora te tienes que hacer responsable de tus acciones. Porque tú no decides quién vive y quién muere. No es tu cuerpo, sí es tu cuerpo, pero ese cuerpo no es tuyo, es de Dios. Es un cuerpo creciendo dentro de tu cuerpo. Es un ser vivo que siente, que tiene alma, que tiene espíritu, que tiene un corazón. Si decimos las tinieblas, las malas acciones son las barreras que nos impiden tener comunión con Dios. Vean lo que dice el versículo 6, 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. El efecto de la luz no es simplemente hacer que los hombres vean, sino capacitarlos. La luz de Dios nos capacita para caminar con Dios. Los hombres no solamente debemos de conocer la verdad. La Biblia dice que no es suficiente conocer la verdad. La Biblia nos dice que lo más importante es practicar la verdad. Practicar la verdad. La Biblia nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él, comunión. ¿Cuántos dicen que tienen comunión con Él? Y vemos que el testimonio de Juan, el que escribió esta epístola, el testimonio de Juan acerca de Cristo, diciéndonos que vino a la tierra de manera que el hombre pudiera tener comunión con Dios. ¿Sabes por qué estás tú aquí en esta mañana sentado? Porque Dios te trajo. Dios te trajo. ¿Y saben a qué vino Cristo al mundo? Él vino a morir por nuestros pecados, porque somos pecadores y la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Él vino para perdonar nuestros pecados, para que nosotros le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Pero ¿saben cuál es el resultado de darle nuestra vida a Jesús y entregarle nuestro corazón? ¿Saben cuál es el resultado? Que comenzamos nosotros a tener comunión con Dios. ¿Y saben qué es la vida cristiana? La vida cristiana no es una religión. La vida cristiana es una comunión, una relación viva y eficaz todos los días de nuestra vida hasta que muramos. No tenemos una religión, tenemos una comunión. Y la Biblia dice, y Juan da testimonio, que Cristo vino al mundo, a la tierra, de manera que el hombre pueda tener comunión con Dios. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, yo puedo tener comunión con su Hijo Jesucristo. Qué error, hermanos, en Cristo pensar que podemos estar en comunión con Dios caminando en la oscuridad y en el pecado. Si tú has nacido de nuevo y estás viviendo en oscuridad y no estás viviendo en comunión con Dios, tú no tienes comunión con Dios. Si estás viviendo en las tinieblas, no tienes comunión con Dios. O tienes o no tienes comunión con Dios. La Biblia dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, si no estás caminando con Dios, ¿qué dice la Biblia en el versículo 6? ¿Qué dice si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas? ¿Qué dice? Mentimos. Ahora, apunte lo que significa la palabra tinieblas, es muy interesante. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, la palabra tinieblas es la palabra escotos, con K, escotos, o escotia, como el Scotia Bank, pero con K, escotia. Escotos o escotia
Y la palabra tinieblas, cuando dice la Biblia, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en escotos o escotia, mentimos. La palabra escotia significa o describe tanto el estado como las obras de una persona. Y simboliza la maldad y el pecado. Todo lo que la vida no debe de ser y lo que la persona no debe de ser, todo lo que la persona no debe de ser y lo que una persona no debe de hacer. Lo que no debe de ser y lo que no debe de hacer. Dios no es vano. Dios no es vano. La Biblia nos habla que Dios no es vano. La Biblia nos habla que Dios es vida. La Biblia nos habla y nos dice que Dios es gloria. Dios no es malo. Dios no se esconde. Dios nunca será gobernado por el mal. Dios nunca recibirá órdenes de Satanás. Dios nunca podrá pecar. Dios no es gobernado por el pecado. Dios es un Dios que hace juicios justos. Eso es nuestro Dios. No hay ningunas tinieblas en Él. No se esconde. Él es la gloria. Él hace justos juicios. Dios es perfecto. Dios es soberano. Es el alto, es el sublime. Dios no es malo. Dios no es vano. Dios no es gobernado por el mal. Dios no se deja persuadir por nadie. Dios es Dios. En su carácter, en su esencia, es espíritu, es luz, no es tinieblas. Dios es amor, Dios es perdonador, Dios nos ama, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios al que venimos todos los domingos, ¿a qué venimos? A alabar a Dios, a levantar a Dios, a decirle: oh Dios, toda esta semana hemos escuchado que el coronavirus, hemos escuchado que hay 3, 4 casos, hemos escuchado que en China, hemos escuchado que en esto, y ahí andan todos bien paniqueados, y ya se acabaron los cubrebocas, y ahora hay que saludarnos así, y así, y acá, y bueno, en fin. Todo el tema esta semana de todos los grupos en México y en el mundo ha sido el coronavirus. Sí es bueno tener higiene, y ahorita vamos a poner una imagen al rato acabando la prédica, que tú puedes hacer muchas cosas porque debemos de tener también sentido común. Ya llegó el coronavirus a México, pero no es tampoco para estar paniqueados, hermanos. ¿O no confías en Dios? Ya vemos uno toser, coronavirus. No, no te acerques. No. Vete. Y si hay que tomar precauciones. Por ejemplo, los cubrebocas son para los que se enferman, no para los sanos. Tú te puedes poner un cubrebocas y saludas a alguien con coronavirus y ya te contagió. Con la mano, con que le hagas así, ¡achú!, toda la baba que traes en la mano, aunque le hagas así, ahí se te quedó el virus. Te saludan, te rascas un ojo, la nariz, lo que sea, ya te contagiaste. Dicen en Estados Unidos, it's airborne, es aéreo. Sobrevive, le haces, ¡achú!, aquí a la mesa. Ahí está el coronavirus. Si esa persona está infectada, ahí está el coronavirus. Y si tú te recargas en los barandales de las escaleras o esto, aquí, o sea, podemos tomar precauciones. Si tú tocas esos lugares que toca tanta gente y hay alguien que lo tocó con coronavirus, te puedes infectar. Lo mejor que podemos hacer es tener reglas de higiene. Y solamente 3 de 100 mueren que no son tratados adecuadamente en un hospital
con doctores, etcétera. O sea, no te da coronavirus y te mueres, no. Te puedes morir si no eres tratado adecuadamente y si no tienes precaución y no tienes cuidados. Entonces, la mejor medida de prevenir cualquier enfermedad, la mejor medida de no tener una enfermedad es prevenirla. Es prevenirla. Pero no anden paniqueados, hermanos. Anden protegidos, sí, pero no paniqueados. Y no sé por qué salió el coronavirus también en mi sermón. Ni siquiera lo tengo apuntado aquí en uno de mis puntos, pero pues me salió de aquí. Estábamos hablando de las tinieblas. Ya vimos lo que son las tinieblas. Que Dios es un Dios de gloria, Dios no es malo, Dios no se esconde. Pero vean, vamos a terminar, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, si decimos que tenemos comunión y andamos en escotos, mentimos. Ahí la palabra mentimos significa que la vida de un cristiano puede ser una mentira. Puede ser una mentira. No importa cuánto pienses en Dios. Muchos dicen, yo pienso en Dios mucho, mucho, mucho. Y ahí se hacen su idea de que porque piensan mucho en Dios, andan bien con Dios. No. Pensar mucho en Dios no te da comunión con Dios, sino leer su palabra y orar. Nada más. ¿No le han preguntado a la gente, oye, ¿tú ya recibiste a Cristo? Y te dicen, sí, todo el tiempo. Te das cuenta que no saben lo que les acabas de preguntar. Porque a Cristo se le recibe una sola vez en tu vida. Hay unos que dicen, ¿ya recibiste a Cristo? Sí, cuando me bautizaron de chamaco. Le digo, no, porque en la Biblia nunca se bautizó a ningún chamaco. Y el pecado original, que se te quita de chamaco supuestamente, solo lo puede quitar la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, y necesitas tener una edad suficiente para decidir si aceptas a Cristo o no en tu corazón. Y después de que tú aceptas a Cristo en tu corazón, ya te puedes bautizar en agua. Cuando hice mi primera comunión, tampoco. La conversión, el nacer de nuevo, el tener a Cristo en tu corazón es una decisión que vas a tomar hoy, ahí desde tu lugar. Antes de salir de este lugar, vamos a hacer una oración. Y si tú quieres recibir a Cristo, tú puedes repetir esa oración y pedirle que entre a tu vida. Y entra una vez y nunca más se vuelve a salir de tu vida. Eres sellado con el Espíritu Santo. Tienes las arras de la promesa. Tienes el cumplimiento que Cristo vino a buscarte y vino a salvarte. Mentimos, no solo contradecimos la verdad con nuestras palabras, sino que muchas veces nuestra propia vida se convierte en una mentira. Y terminamos con el versículo 7, que dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, o la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La verdadera prueba, si andamos en luz, nos dice la Biblia, ¿cuál es? Si tenemos comunión. Yo como pastor me doy cuenta en mis ovejas, mis congregantes, nuestros congregantes, sé cuando alguien anda bien con el Señor, o me puedo dar una idea. Cuando vienen a los estudios, cuando vienen a la iglesia, cuando les gusta tener comunión con los hermanos, las cosas van bien. Pero cuando se apartan y dejan de venir, sabemos que no pueden estar bien. Porque solo la comunión unos con otros, nos dice la Biblia, nos ayuda a caminar en la luz. ¿Y saben por qué les decía del coronavirus? Ya me acordé por qué. Porque escuchamos tanta mala noticia afuera, escuchamos tantas malas noticias en todos lados, que el domingo es el único lugar en la iglesia donde escuchamos las palabras que llenan y saltan para vida eterna en nuestro corazón. Es el único lugar. Imagínate llegar a la iglesia y también escuchar malas noticias en el púlpito, como el coronavirus.
Y aquí podemos encontrar esperanza, aquí podemos encontrar luz, aquí podemos encontrar fe, aquí podemos tener amigos, hermanos, hermanas, la comunión. Dice la Biblia, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. La comunión es con los hermanos. Nada de que te congregas en tu casa, nada de que, ay, yo voy a ver al pastor por Facebook Live desde mi casa, ahí no me peleo con nadie, no tengo que estar en seguridad, no tengo que servir, no tengo que doblar una silla, no tengo que hacer nada desde aquí. Ah, muy bonito, qué bonito, ¿verdad? Te congregas en tu casa, no tienes comunión y te has dejado de congregar, como dice la Biblia, como muchos tienen por costumbre. Pues bueno, a ver quién ora por ti cuando te enfermas, a ver quién, cuántos hermanos tienen cuando te pase algo, cuando se enferme uno de tus hijos, a ver quién te va a ir a ver al hospital, a ver en dónde vas a sembrar de lo que Dios te bendice en la obra del Señor, a ver si tienes que ir a un funeral, quién va a compartirte, el Señor Televisión. Todos necesitamos un pastor, necesitamos hermanos y hermanas en Cristo, necesitamos comunión. Y esto nos hemos dado cuenta los varones, hombres de compromiso, mujeres de compromiso, los que vienen al estudio, cuánto nos necesitamos unos a otros. Es hermoso cantar juntos con Dios, alabar juntos a Dios, congregarse los domingos. Nos hacemos responsables, formamos carácter. Tenemos que soportar a algunos que no soportamos y Dios va tratando con nosotros. Pero dice la Biblia, tenemos comunión unos con otros. Y fíjense, cuando tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que no es suficiente que el Hijo de Dios venga a la tierra y revele al hombre quién es Dios. La Biblia nos dice que Dios vino a revelarnos que el hombre es pecador, que el hombre, nosotros hemos transgredido la ley de Dios. El hombre ha elegido vivir a su manera. El hombre está alejado de Dios. El hombre ha vivido vivir su vida a su manera sobre la tierra. El hombre ha optado por hacer sus propias cosas. El hombre ha ignorado a Dios. El hombre ha rechazado a Dios. El hombre ha descreído a Dios, el hombre ha desobedecido a Dios, el hombre maldice a Dios, el hombre se rebela en contra de Dios, el hombre ha negado a Dios, el hombre es culpable. Tú y yo, tú y yo somos culpables porque hemos ofendido a Dios, hemos transgredido la ley de Dios. Por lo tanto, de la misma manera que sucede en cualquier ley, cualquiera que rompe una ley tiene que pagar por haber roto esa ley. Y nosotros hemos roto la ley de Dios, no hemos cumplido sus mandamientos, somos culpables, hemos transgredido la ley y la paga del pecado es la muerte. A menos que otra persona pague por ti, a menos que otra persona cumpla por ti el castigo de la ira de Dios sobre el pecado, tú seguirás siendo culpable. Y hace 2000 años alguien extendió sus brazos en la cruz y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo se convirtió en ese hombre que pagó por ti, pagó por mí, pagó por tus pecados, pagó por mis pecados. Ese hombre llevó en la cruz el pecado de toda la humanidad. Ese hombre se hizo sacrificio. Ese hombre se hizo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese hombre, Jesucristo, Dios hecho hombre, cargó en su cuerpo el pecado de nosotros. Él pagó la condena por el pecado. Y esto es lo que Jesucristo hizo. La sangre de Jesucristo fue derramada sobre la cruz por nosotros. Su sangre nos limpia de todo pecado. Vean lo que dice el versículo 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo ¿nos qué? No escucho. ¿Otra vez? Nos limpia. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿No le emociona eso? ¿No le da gracias a Dios por eso? Gracias a Dios por su sangre. La Biblia nos dijo: ama a tu prójimo con todo tu corazón. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. La sangre de Cristo solo es eficaz si andamos en la luz y tenemos comunión unos con otros. Vean que para
que la sangre de Cristo sea eficaz, es importante tener compañerismo. Así que los que nos están viendo en televisión, vayan a una iglesia, congréguense. Y yo entiendo muchos que no tienen y dicen, literalmente no hay en dónde congregarme. Nos escribe mucha gente, qué bendición que allá en Querétaro haya una iglesia. Así nos escriben de diferentes países, que enseñen la palabra, que enseñen la doctrina. ¿Cuándo abren una aquí en Venezuela? ¿Cuándo abren una aquí en Argentina? ¿Cuándo abren un Vida Nueva en Brasil? ¿Cuándo abren en Monterrey? De Monterrey nos han pedido un montón. ¿Cuándo abren una? Como si fueran McDonald's. No es fácil. Denos chance que se levante la iglesia de Querétaro, porque de aquí también van a salir más iglesias en un futuro, más hermanos que van a salir de aquí y se van a ir a otros lados, llenos de Dios, llenos de la palabra, preparados, van a abrir un estudio en su casa y quizás más adelante se abran otras células, congregaciones, que les pongan el nombre que ellos quieran, pero con la sana doctrina, con la doctrina de Dios, de su palabra.